ATEEZ es un grupo que debutó el 24 de octubre del 2018 bajo la agencia KQ Entertainment. Cuenta con 8 miembros, cuyos años de nacimiento varían desde 1998 al año 2000. Sus fans son llamados y llamadas ATEEZ. En este video voy a mencionar los siguientes puntos en relación al trato que el grupo recibe por parte de su agencia: promoción, producción, distribución de líneas, comentarios maliciosos, salud y algo al respecto sobre que hay personas que piensan que ATEEZ son consentidos por parte de KQ Entertainment. Los miembros y el grupo en general son centro de comentarios maliciosos por fans de otros grupos. En este canal hemos visto como a grupos rookies de chicas los comparan con todo grupo previo. No es algo tan usual con los grupos de chicos, pero ATEEZ fue la excepción. Personas que son pertenecientes a otros fandoms se burlan de ellos y comparan todo lo que el grupo realiza con otros artistas. Lo que llama la atención a ATEEZ es que este tipo de comentarios maliciosos hacia ATEEZ reciben muchos me gustas y son apoyados por muchas personas. Constantemente fans del grupo están denunciando este tipo de comentaristas en redes sociales. Incluso en 2019, ellas y ellos realizaron un proyecto con el hashtag ATEEZ Project con el fin de denunciar comentarios y cuentas de personas que atacaban a ATEEZ. El 28 de agosto del 2020, KQ Entertainment publicó un comunicado en relación a sus planes contra los comentarios maliciosos, la difusión de información falsa y más sobre sus artistas. Ellos dijeron: recientemente, las publicaciones indiscriminadas y continuas en línea, como ataques personales a los artistas, publicaciones maliciosas y difusión de información falsa, han causado daño y angustia mental no solo a los artistas, sino incluso a los y las fans. Para proteger los derechos e intereses de nuestros artistas, les informamos que continuaremos monitoreando cualquier tipo de difamación, publicaciones maliciosas y la difusión de información falsa y responderemos legalmente. Recalcamos una vez más que responderemos enérgicamente sin ninguna indulgencia ni acuerdo. También continuaremos tomando acciones legales contra la difamación y daños adicionales que ocurran en el futuro. La declaración continúa pidiendo a los y las fans que han capturado comentarios maliciosos que los envíen a la compañía y detallaron la manera de enviarlos, la cual incluiré en pantalla. La declaración concluye diciendo: KQ Entertainment continuará haciendo todo lo posible para proteger los derechos e intereses de nuestros artistas. Gracias. El 14 de julio del 2020, KQ Entertainment publicó la imagen teaser oficial para el regreso de ATEEZ, y el peinado de Hoonjung causó algunas acusaciones y discusiones sobre apropiación cultural. La agencia declaró algo al respecto. A partir de las imágenes publicadas el 14 de julio, el cabello del miembro Hoonjung en la imagen 2 fue diseñado considerando el concepto de la canción sin ningún otro propósito previsto. Por lo tanto, ATEEZ y KQ Entertainment no tenían intención de comercializar o despreciar a otras culturas en absoluto. Haremos todo lo posible para revisar y verificar antecedentes históricos, características y culturas en el proceso de producción futuro. El peinado de Hoonjung también cambiará durante las promociones y actividades de transmisión luego del lanzamiento de Zero Fever Part 1. Les pedimos que comprendan que no es posible editar y modificar el peinado del miembro en las fotos, en videos musicales y en otros contenidos de este álbum porque hemos completado la preparación. En esta sección voy a mencionar todas las condiciones de salud informadas sobre los miembros y cómo la agencia ha actuado ante esto. A principios de octubre del 2019, KQ Entertainment anunció que Mingi estaría ausente de algunas actividades grupales. En resumen, ellos declararon: Mingi experimentó dolor alrededor de sus articulaciones mientras realizaba alguna actividad programada hace unos días, por lo que visitó a un profesional médico y fue examinado. Siguiendo el consejo del profesional médico, que debe evitar movimientos drásticos durante un periodo de tiempo, determinaremos su participación en actividades programadas futuras con la salud de nuestro artista como máxima prioridad. Ese mismo mes, octubre del 2019, Jongho sufría de una lesión en su pierna. La agencia declaró: hoy 22 de octubre, Jongho visitó el hospital debido a una contusión notable. Después del examen, se le diagnosticó una lesión leve en el ligamento del tobillo.
Para evitar que empeore o reaparezca, el médico le recomendó que se abstuviera de realizar esfuerzos excesivos. Como resultado, notificamos que Jongho inevitablemente actuará sentado durante los horarios hasta su recuperación. El 28 de octubre del 2019, KQ Entertainment publicó una actualización sobre el caso de Mingi, comunicando que se iba a tomar un descanso total para poder recibir el tratamiento recomendado para sus lesiones previamente anunciadas. Y el 28 de noviembre del mismo año, anunciaron que Mingi volvería a participar de las actividades grupales. En febrero del 2020, KQ Entertainment actualizó sobre la situación de Jongho, diciendo que la lesión le impediría participar de los conciertos que se realizaron a comienzo de ese año para el inicio de la gira mundial del grupo. El 15 de noviembre del 2020, KQ Entertainment anunció que Mingi se tomaría un descanso indefinido de las actividades grupales debido al desarrollo de ansiedad. Ellos dijeron: desafortunadamente, les traemos noticias sobre el estado de salud de Mingi de ATEEZ. Recientemente, él comenzó a sentir síntomas de ansiedad, algo que no había tenido antes. Nos habló sobre sus síntomas y lo llevamos al hospital para ser examinado y diagnosticado. El médico nos dijo que necesitaba descansar. Después de hablar con Mingi y con los demás miembros de ATEEZ, decidimos que él debería enfocarse en recuperar su salud. Por lo tanto, estará tomando un descanso temporal de las promociones del grupo. ATEEZ promocionará como un grupo de 7 miembros desde ahora. Les informaremos sobre la reincorporación de Mingi en las promociones en el futuro después de consultar con su médico. Mingi se centrará en mejorar durante su descanso y haremos nuestro mejor esfuerzo para que se recupere. La situación fue actualizada el 5 de febrero del 2021 debido al comeback que se aproximaba del grupo. La agencia dijo de que a pesar que la condición de Mingi había mejorado, iba a continuar con la pausa de las actividades grupales. Una situación que está en debate dentro del fandom de ATEEZ es la dieta de Wooyoung. A principios del 2020, cuando apareció en Music Bank, fans notaron una drástica pérdida de peso. El ídolo confesó que perdió 10 kilos. El miembro compartió con fans cuando comenzó su dieta, diciendo que había dejado las harinas. Pero lo que preocupaba a ATEEZ es que recibió muchos comentarios alentándolo a seguir con la dieta. Por ejemplo, durante una transmisión en vivo, en donde San, Juno y Wooyoung estaban comiendo algunos dulces, él lee un comentario que dice: "Pensé que estabas a dieta". 잠시만요. 뭔데요? 저 젤리 몇 개 한 2개 먹었어요, 여러분. 3개 먹었어요. 살쪄요. 안 그래도 우영아 다이어트 한다면서 키키키키 이러셨어요. 대표님 보시면 지금 몇 분 몇 초냐? 3분 32분 40초지. 내가 이거 돌려보라 말씀드릴 조금밖에 안 거야. 먹었는데. 내가 아버지한테 말씀드릴 거야. 저 안 먹었습니다. 네, 저 갖고 오기만 했어요. 젤리 조금밖에 안 먹었는데. 네, 우영이가 정확히 젤리 먹은 개수 정확히 이거 한 팩 먹었고요. 저 안 먹고. Debido a la conversación que tuvieron, no se sabe si en realidad a Wooyoung le asignaron la dieta o si él quiso hacerlo bajo su propia voluntad, ya que al parecer fans también lo alentaban a que lo haga. Luego de eso dijeron que ya no iban a comer más los dulces para complacer a los y las fans que hacían ese tipo de comentarios. Muchas personas opinan que ATEEZ son consentidos por su agencia, y por alguna razón eso les molesta. Cuando asistieron a Weekly Idol, los chicos dijeron que en su departamento tienen una habitación cada 2 miembros y que tienen purificador de aire. Por ese motivo, las personas comenzaron a criticarlos fuertemente, diciéndoles que eran consentidos, que eran tontos por gastar tanto dinero en sus años de rookie, sabiendo que después tienen que devolverlo a la agencia y cosas de ese estilo. También hay personas que opinan que son tratados de buena manera porque son los hermanos menores de Block B, pero hay una gran confusión en eso. Block B no es ni fue parte de KQ Entertainment. Este es un pequeño resumen sobre eso. Block B debutó bajo Stardom Entertainment. 2 años después, presentaron una demanda con su agencia y conocieron a Kim Kyu-wook. Con ese señor acordaron fundar una nueva agencia, así que Block B dejó Stardom Entertainment y junto a Kim Kyu-wook crearon 7 Seasons Entertainment. Pero fue creada específicamente para Block B, ya que 7 Seasons está relacionado a los 7 miembros del grupo. Kim Kyu-wook estableció KQ Entertainment, y 7 Seasons se volvió una subagencia dentro de KQ, junto a otra parte llamada KQ Produce. En el comunicado dijeron: 7 Seasons va a continuar gestionando a Block B, mientras que KQ Produce comenzará a reclutar más artistas capaces de producir. Así que son 2 cosas separadas. Es el mismo caso de Monsta X y Wonho. Monsta X está bajo Starship Entertainment y Wonho está bajo Highline Entertainment.
que es una subsidiaria de Starship, pero ellos no cruzan caminos y los artistas de ambas agencias no son relacionados. Lo mismo pasa con 80s y Block B. Ellos no están relacionados. El hecho de que la agencia haya decidido invertir de esta manera en 80s no tiene por qué ser criticado. Que los chicos reciban un dormitorio decente no debe considerarse como privilegio. Es algo que todos los ídolos rookies deberían tener por cuestiones de sanidad, más aún si son muchos miembros. La convivencia no es fácil en un lugar pequeño con muchas personas. Lo importante acá es que los chicos estén cómodos, que puedan descansar y vivir cómodamente. Otro punto que las personas mencionan sobre esto es que KQ Entertainment decidió invertir en el extranjero al comienzo de la carrera de 80s, pero se considera que esto fue porque el K-pop estaba en su auge mundial cuando el grupo debutó, y no se equivocaron, ya que la gira mundial que realizaron a los 5 meses del debut logró venderse completamente en cuestión de minutos, tanto así que debieron agregar fechas en países como Estados Unidos. El eslogan de KQ Entertainment es la teoría humanística. En una de las paredes de su edificio tienen escrito su eslogan, el cual en partes dice: KQ pone a la gente primero. KQ respeta los aspectos positivos de los empleados, la libertad y la dignidad. Los y las miembros de KQ mantendrán los 3 principios de actitud: autenticidad, comprensión empática y consideración positiva incondicional. No hay sentido alguno en que las personas envíen odio a 80s porque su agencia decidió darle un trato decente. En vez de enviarle odio a ellos por recibir ese trato, deberían estar felices de que 80s hable abiertamente de su estilo de vida y exigir lo mismo para los grupos que apoyan.